Hola, me llamo Bill. Tengo 32 años y hoy quiero compartir mi historia. No es extraordinaria ni heroica, pero es mía. Vivo en un pequeño apartamento en el centro, nada lujoso. Es un espacio de una habitación donde las paredes son un poco demasiado delgadas y el alquiler se come una parte importante de mi sueldo. Todavía no tengo una familia propia, aunque tengo un pez dorado llamado Bubbles. Ese pez podría ser lo más cercano que tengo a un confidente. Trabajo como oficinista en una empresa mediana, de esas en las que eres solo un engranaje más de la máquina. ¿Mi trabajo? Introducir datos y hacer hojas de cálculo. Glamoroso, ¿verdad? Paso la mayor parte del día mirando la pantalla de una computadora, marcando números y corrigiendo los errores de otras personas. Es un trabajo repetitivo, pero paga las cuentas. Al menos, eso es lo que me digo a mí misma. Mido alrededor de 1,8 metros y tengo una complexión bastante normal. Ni en forma ni fuera de forma. Tengo el pelo castaño, un poco despeinado la mayoría de los días. Ojos color avellana y gafas que siempre parecen deslizarse por mi nariz. Mantengo mi vestuario simple. Camisas abotonadas, pantalones de vestir y un par de zapatos negros gastados que han visto días mejores. El estrés es parte del trabajo. Los plazos se ciernen como nubes oscuras y los superiores no parecen notar tu existencia hasta que algo sale mal. Entonces, de repente, eres el centro de atención. Reuniones, evaluaciones de desempeño, correos electrónicos pasivo-agresivos. Todo es parte de la rutina. Mi jefe, el señor Carter, es un tipo duro y sensato. Es el tipo de persona que puede hacerte sentir que estás fracasando incluso cuando estás haciendo tu mejor esfuerzo. A pesar de la monotonía y la presión, tengo algunas cosas que me ayudan a sobrellevar la situación. Disfruto dibujando en mi tiempo libre. Pequeños garabatos de paisajes urbanos o personas que veo. En el metro. No es profesional de ninguna manera, pero me relaja. También me gustan los podcasts, especialmente los de crímenes reales o historia. Hay algo extrañamente reconfortante en escuchar los problemas de otras personas mientras afronto los míos. No siempre fui así, ya sabes, empantanada por el trabajo y las presiones de la vida. Cuando era más joven, soñaba con ser artista o hacer algo creativo. Pero la realidad tiene una forma de imponerse, y la practicidad tiende a ganarle a la pasión. Aún así, de vez en cuando, pienso en lo que podría haber sido. Aquí es donde comienza mi historia. No se trata de grandes aventuras o grandes logros, se trata de intentar encontrarle sentido a una vida que parece estancada en repetición. Y tal vez, solo tal vez, descubrir cómo liberarse. Cuando crecí, mi infancia fue, por falta de una palabra mejor, normal y corriente. Nací y crecí en un pequeño vecindario suburbano, de esos donde todos se conocían y la vida se movía a un ritmo lento y predecible. Mis padres eran gente corriente. Papá trabajaba como mecánico y mamá era bibliotecaria de la escuela. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente. Una casita acogedora con un porche delantero que crujía y un patio trasero lo suficientemente grande como para poner un columpio. De niño, era tranquilo y un poco soñador. No era la estrella del equipo de fútbol ni el niño al lado del cual todos querían sentarse en clase. En cambio, era el que se sentaba al fondo del aula, garabateando en mi cuaderno o soñando despierto por la ventana. Ya entonces me encantaba dibujar. Mis primeros bocetos fueron de superhéroes que había visto en dibujos animados. Personajes atrevidos y coloridos con capas ondeando al viento. Cuando no dibujaba, a menudo me perdía entre libros. Tomaba prestados montones de ellos de la biblioteca donde trabajaba mamá. Aventuras, misterios y a veces, incluso libros de arte que parecían tesoros de inspiración. Mis historias favoritas siempre eran las de gente corriente que se tropezaba con situaciones extraordinarias. Me gustaba imaginarme en su lugar, enfrentándome al peligro o resolviendo acertijos. Sin embargo, no era una niña aventurera. Las alturas me asustaban. Evitaba los deportes de equipo y la idea de probar algo nuevo siempre me revolvía el estómago. En cambio, encontraba consuelo en la rutina. Todos los días después de la escuela, llegaba a casa,
Hacía los deberes y luego me retiraba a mi pequeño rincón de la sala de estar con un cuaderno de dibujo en la mano. A mis padres no parecía importarles. Siempre me animaban, incluso cuando mis dibujos eran simplemente monigotes. Sin embargo, tenía un pequeño círculo de amigos. Paseábamos en bicicleta por el vecindario, jugábamos a videojuegos en los sótanos de los demás o nos quedábamos a dormir hasta tarde hablando de lo que fuera que hablaran los niños. Dinosaurios, extraterrestres o lo asquerosas que eran las espinacas. Esas amistades eran simples y fáciles, pero a medida que crecimos, comenzamos a distanciarnos. Los intereses cambiaron y supongo que no era muy buena para mantener el contacto. En cuanto a mis aficiones, dibujar fue mi primer amor, pero también me dediqué a otras actividades creativas. Traté de construir aviones a escala durante un tiempo, aunque nunca tuve paciencia para ello. La música era otro de mis intereses. Ahorré mi dinero para comprarme una guitarra barata cuando tenía 13 años. Pasaba horas tocando los mismos 3 acordes, soñando con estar en una banda, aunque nunca llegué a ser lo suficientemente bueno como para tocar para nadie más. Mirando hacia atrás, creo que era el tipo de niño que estaba más interesado en el mundo dentro de mi cabeza que en el exterior. No era infeliz, pero siempre había un anhelo silencioso de algo más grande. No sabía qué era ese algo en ese momento, pero lo sentía como un susurro en el fondo de mi mente. Quizás por eso me ha resultado tan difícil adaptarme a la edad adulta. Cuando eres un niño, el mundo parece estar lleno de infinitas posibilidades. Luego creces y la realidad empieza a reducir esas posibilidades. Pero una parte de mí todavía se aferra a esos sueños de la infancia, aunque estén enterrados bajo el peso de las facturas y los plazos. Se suponía que el trabajo era sencillo: fichar, hacer el trabajo y salir. Pero en mi oficina, nunca parecía tan sencillo. Había trabajado como coordinadora administrativa durante casi 5 años y cada día parecía como caminar sobre la cuerda floja sobre un pozo de tiburones. Los tiburones, en este caso, eran mi jefe, el señor Grayson. El señor Grayson tenía una forma de hablar que parecía como si un cuchillo te cortara la confianza. No era de los que gritan, pero su tono podía herir más profundamente que cualquier pelea a gritos. «Bill, ¿de verdad crees que esto es aceptable?», decía, arrojando un informe sobre mi escritorio con una mirada de desdén, como si le hubiera entregado un dibujo a lápiz en lugar de un documento profesional. No importaba si había trabajado horas extra para terminarlo o si las instrucciones que me había dado eran vagas en el mejor de los casos. Para él, nunca era lo suficientemente bueno. La presión era implacable. Grayson tenía un don para encontrar formas de hacer que mi carga de trabajo fuera imposible. Si tenía 5 tareas para completar antes del final del día, él dejaba 3 más en mi escritorio a la hora del almuerzo, cada una marcada como urgente. Hacía como si mirara su reloj y dijera: «Esto debe estar hecho antes del final del día. Confío en que puedas manejarlo», antes de irse sin esperar una respuesta. Y no era solo la carga de trabajo. Había una constante corriente subyacente de humillación. A Grayson le encantaban sus comentarios pasivo-agresivos, especialmente frente a los demás. Durante las reuniones de equipo, señalaba pequeños errores en mi trabajo, cosas tan menores que apenas importaban, y los convertía en ejemplos de por qué la atención al detalle es crucial. Su frase favorita era: «No podemos permitirnos tener mediocridad en este departamento». Siempre estaba dirigida a mí, incluso cuando los errores no eran míos. ¿La peor parte? Los retrasos en el salario. Había semanas en las que llegaba y pasaba el día de pago y mi cuenta seguía vacía. Cuando le preguntaba al respecto, Grayson le quitaba importancia con un gesto de la mano. «Oh, ha habido un pequeño retraso con la nómina. La recibirás pronto». Pronto a veces significaba otra semana o 2. Mientras tanto, las facturas no esperaban, y mi casero tampoco. Me sentaba en mi escritorio, mirando las interminables hojas de cálculo y los hilos de correo electrónico, sintiendo que las paredes se cerraban. Las luces fluorescentes zumbaban débilmente sobre mí. El aire acondicionado siempre estaba demasiado frío y el zumbido constante de las conversaciones de la oficina me ponía de los nervios. Cada día parecía una maratón, excepto que no había una línea de meta,
solo otra pila de tareas esperándome al día siguiente. Pensé en dejar el trabajo más veces de las que podía contar. Pero encontrar otro trabajo no era fácil, especialmente en esta economía. Y, la verdad, tenía miedo. ¿Y si el próximo trabajo era igual de malo? ¿O peor? Al menos aquí, sabía con quién estaba tratando. El estrés se filtraba en cada parte de mi vida. Llegaba a casa exhausta, demasiado agotada para coger un lápiz y dibujar. Mi apartamento, que antes era un santuario, empezaba a parecer una prisión en la que solo podía pensar en el trabajo. Apenas dormía, repitiendo en mi cabeza los comentarios de Grayson y preocupándome por los plazos de entrega. Los fines de semana no eran mejores porque el temor inminente del lunes eclipsaba todo. Algunas mañanas, me sentaba en mi coche en el aparcamiento de la oficina, agarraba el volante y me obligaba a entrar. Solo un día más, me decía. Puedes soportar un día más. Pero cada día se sentía más pesado que el anterior, y no estaba segura de cuánto tiempo más podría seguir cargando con ese peso. El estrés ya no se limitaba a la oficina, sino que había empezado a seguirme hasta casa, infiltrándose en cada rincón de mi vida. No recordaba la última vez que había dormido bien. Me quedaba en la cama durante horas, mirando al techo mientras mi mente repasaba cada interacción del día, cada comentario del señor Grayson, cada plazo incumplido o error. Era como si mi cerebro estuviera atascado en un bucle, recordándome constantemente lo atrasado que estaba y lo poco que tenía control. Cuando conseguía dormirme, no era un sueño reparador. Me despertaba en mitad de la noche empapado en sudor, con el corazón palpitando con fuerza por algún sueño vago y lleno de ansiedad que ni siquiera podía recordar. Mi despertador parecía la campana del verdugo todas las mañanas, arrancándome del poco sueño que conseguía conseguir y enviándome de nuevo a la rutina. La falta de sueño empezó a pasar factura a mi cuerpo. Me dolían la espalda y los hombros constantemente, por mucho que me estirara o ajustara mi silla en el trabajo. Los dolores de cabeza se convirtieron en algo cotidiano, de esos dolores sordos y punzantes que ningún café ni analgésicos podían curar. Mi apetito estaba descontrolado. Algunos días no podía comer nada. El solo hecho de pensar en comida me revolvía el estómago. Otros días, me daba atracones de comida basura, atiborrándome de patatas fritas, galletas y cualquier otra cosa que pudiera encontrar, tratando de llenar algún vacío que el estrés había creado en mi interior. Ninguno de estos extremos me hacía sentir mejor. También empecé a enfermarme con más frecuencia. Nada grave, solo resfriados que parecían prolongarse durante semanas o dolores de estómago que me impedían concentrarme. Pero sabía que mi cuerpo estaba tratando de decirme algo, aunque yo no estuviera lista para escuchar. Mis amigas notaron los cambios antes que yo. «Parece que no has dormido en días», dijo una de ellas durante una rara noche de fiesta. Me reí y le eché la culpa a una fecha límite ajustada en el trabajo, pero la verdad era que no podía recordar la última vez que me sentí descansada. Incluso mi médico había empezado a mostrar preocupación. En mi último chequeo, frunció el ceño mientras miraba mi historial. «Tu presión arterial es más alta de lo que debería ser para alguien de tu edad», dijo. «Estás bajo mucho estrés últimamente». Quise reírme por el eufemismo. En cambio, asentí y murmuré algo sobre un trabajo exigente. Me recomendó ejercicio, meditación y tal vez incluso terapia, pero no tenía energía para nada de eso. Simplemente pasar el día se sentía como una tarea hercúlea. ¿Cómo se suponía que iba a encontrar tiempo para concentrarme en mi salud mental cuando apenas podía seguir el ritmo de mi carga de trabajo? Era un círculo vicioso. Cuanto más estresado estaba, peor se ponía mi salud. Y cuanto peor se ponía mi salud, más difícil era lidiar con el estrés. Sentía que estaba atrapado en una espiral descendente, y sin importar cuánto lo intentara, no podía encontrar una salida. A pesar de todo, a pesar de las noches de insomnio, los dolores de cabeza, la constante sensación de agotamiento, seguí adelante. No sabía qué más hacer. Tenía que pagar las cuentas y renunciar no era una opción. No tenía otro trabajo asegurado y la idea de empezar de cero en algún lugar nuevo me resultaba casi tan abrumadora como quedarme donde estaba. Así que me levantaba de la cama todas las mañanas y volvía a esa oficina gris y sin alma.
Volvía a las mismas luces fluorescentes que parecían quitarme la energía en cuanto entraba. Volvía a los comentarios mordaces del señor Grayson y a la pila de trabajo cada vez mayor sobre mi escritorio. De algún modo, me las arreglaba para superar cada día. No sé cómo. Tal vez era el piloto automático, o tal vez era pura terquedad. Una profunda y primaria negativa a rendirme, incluso cuando mi cuerpo y mi mente me gritaban que parara. El trabajo no cedía, y el señor Grayson tampoco. En todo caso, parecía percibir mi debilidad y se aprovechaba de ella, amontonando más tareas, criticando todo lo que hacía y haciendo alarde de su insatisfacción delante de todo el equipo. Bill, me dijo una tarde, mientras arrojaba una pila de papeles sobre mi escritorio, estos informes son un desastre. No sé cómo esperas que los presente a la alta gerencia. Miré los papeles, con las manos temblando levemente. Me había quedado hasta tarde 3 noches seguidas para terminar esos informes. No eran perfectos, pero había hecho lo mejor que pude con el plazo imposible que me había dado. Los arreglaré, dije en voz baja, tragándome el nudo en la garganta. Más te vale, espetó, mientras se alejaba. Y los quiero en mi escritorio al final del día. Siempre era así. Nunca una palabra de aliento, nunca un atisbo de reconocimiento por el esfuerzo que hacía. Solo exigencias, críticas y más trabajo del que una persona podía manejar razonablemente. Pero seguí adelante. Tenía que hacerlo. Me dije a mí misma que no duraría para siempre, que con el tiempo las cosas mejorarían. Tal vez el señor Grayson se jubilaría, o tal vez yo encontraría la energía para buscar un nuevo trabajo. Hasta entonces, solo tenía que sobrevivir. Algunos días, me aferraba a pequeñas victorias para seguir adelante. Un proyecto terminado a tiempo, un raro momento de camaradería con un compañero de trabajo, incluso el simple alivio de salir a tomar un café rápido. Otros días, sentía que me estaba ahogando, apenas podía mantener la cabeza fuera del agua. Pero sin importar lo mal que se pusiera, siempre volvía. Seguía apareciendo, seguía adelante, porque rendirse no era una opción. Al menos, eso era lo que me decía a mí misma. Pero en el fondo, sabía que no podía seguir así para siempre. Algo tenía que cambiar, ya sea el trabajo o yo. El estrés no se quedaba solo en la oficina, me seguía a casa, acechaba en los rincones de mi apartamento, se infiltraba en mis pensamientos cuando intentaba relajarme. Pero lo peor de todo era que invadía mi sueño. Al principio, los sueños eran sutiles. Escenarios vagos e inquietantes que me hacían despertar empapada en sudor sin saber por qué. Soñaba con llegar tarde al trabajo o con el señor Grayson de pie a mi lado, con su voz distorsionada y haciendo eco mientras me reprendía por errores que no recordaba haber cometido. Pero a medida que pasaban las semanas, los sueños se volvían más oscuros, más vívidos. Una noche, soñé que estaba en la oficina después de horas, la única que quedaba. Las luces fluorescentes parpadeaban, proyectando sombras extrañas en las paredes. El aire era pesado, opresivo, y el silencio solo lo rompía el zumbido del sistema de ventilación. Traté de irme, pero no importaba cuántas puertas abriera, siempre terminaba de nuevo en mi escritorio. Los papeles se apilaban cada vez más alto, derramándose por el suelo, y la voz del señor Grayson resonaba desde algún lugar invisible, haciéndose más fuerte con cada paso que daba. No es suficiente, Bill. Arréglalo. Arréglalo. De repente, las sombras en las paredes comenzaron a moverse, retorciéndose y estirándose en formas grotescas. Se cernían sobre mí, sus formas cambiaban entre humanas y algo irreconocible, y sentí una abrumadora sensación de terror. Me desperté jadeando, con el corazón acelerado como si hubiera estado corriendo por mi vida. El reloj de mi mesita de noche marcaba las 3:47 de la madrugada, y el débil resplandor de las farolas afuera no hizo mucho por ahuyentar el miedo persistente. A la mañana siguiente, lo descarté como una mala pesadilla, solo mi cerebro trabajando horas extras para procesar el estrés. Pero los sueños no se detuvieron. En otro, me encontré atrapado en un laberinto interminable de cubículos. Todos parecían idénticos, con pilas de papeles y un monitor de computadora parpadeante. No importaba hacia dónde me diera la vuelta,
No podía encontrar la salida. Las paredes parecían cerrarse. El techo bajaba hasta que tenía que arrastrarme solo para seguir moviéndome. Y entonces la escuchaba, esa voz otra vez. La voz del señor Grayson, distorsionada y mecánica, viniendo de la nada y de todas partes a la vez. Nunca te irás, Bill. Este es tu lugar. Me desperté ahogando un grito, con la garganta seca y el cuerpo temblando. Los sueños empezaron a filtrarse en mis horas de vigilia. Me sorprendía mirando por encima del hombro en el trabajo, medio esperando ver esas sombras cambiantes acechando en los rincones. En casa, cada crujido de las tablas del suelo o el gemido de las tuberías me producía una sacudida de miedo. El sueño se convirtió en una batalla. Temía irme a la cama, sabiendo que otra pesadilla me esperaba. Pero cuanto más la evitaba, más agotada estaba y más difícil me resultaba seguir funcionando. Empecé a cuestionar mi propia cordura. ¿Eran solo sueños o mi mente estaba tratando de decirme algo? ¿Estaba perdiendo el control de la realidad? No sabía las respuestas, pero una cosa era segura. No podía seguir así. Algo tenía que ceder. Las pesadillas se intensificaron, como si mi subconsciente hubiera conjurado algo nuevo, algo mucho peor que los cubículos interminables o las sombras cambiantes. Comenzó con la leve sensación de ser observado, una presencia que no podía ver pero podía sentir, que persistía más allá de los límites de mis sueños. Entonces apareció. La primera vez que lo vi, me quedé helada. Era enorme, se elevaba sobre mí al menos 3 metros de alto. Su presencia era tan opresiva que parecía que el aire hubiera sido succionado de la habitación. Su áspera piel negra parecía tallada en piedra, irregular y agrietada en algunos lugares, brillando débilmente con una luz roja inquietante desde adentro. Grandes alas como de murciélago se extendían desde su espalda. Su textura correosa ondulaba como si estuviera viva. Cuernos se curvaban perversamente desde su cabeza, enmarcando un rostro que era a la vez monstruoso y cruelmente inteligente. Pero sus ojos, esos eran lo peor. Profundos, de un rojo brillante, me atravesaron como si pudieran ver todo lo que había hecho, cada miedo que había sentido. Al principio no habló, solo me miró. Su mirada me inmovilizó mientras mis piernas se negaban a moverse. Entonces, con una voz que parecía piedra de moler, dijo: «Has sido elegido». «¿Elegido para qué?», balbuceé, mi voz apenas era más que un susurro. Él sonrió, revelando hileras de dientes irregulares. «Para demostrar tu valía». Ahí fue cuando comenzaron las pruebas. El primero fue simple, o eso parecía. Me colocaron en un vacío oscuro e infinito con nada más que una vela parpadeando débilmente frente a mí. La voz del demonio resonó desde la nada y en todas partes. «Manténla encendida». Extendí la mano para proteger la llama, pero tan pronto como lo hice, una poderosa ráfaga de viento pasó a mi lado, amenazando con apagarla. Ahuequé mis manos alrededor de la vela, mi corazón latía con fuerza mientras el viento se hacía más fuerte. El demonio se rió, su voz reverberó a través del vacío. «Patético. ¿A esto le llamas esforzarse?». El viento se convirtió en un vendaval, y sin importar cuánto lo intentara, la llama parpadeaba y se apagaba. El vacío se hundió en la oscuridad, y su risa resonó más fuerte, burlándose de mí. Cada sueño traía una nueva prueba. Una noche, me hicieron escalar una montaña imposiblemente alta y dentada. Las rocas me cortaron las manos y los pies, y cuanto más alto subía, más frío hacía. La nieve y el hielo me golpeaban la cara y me cegaban, pero la voz del demonio me instaba a seguir adelante. «Más rápido, Bill. ¿O estás demasiado débil para terminar?». Me resbalé y caí al abismo que había debajo, solo para despertarme jadeando y con el cuerpo empapado en sudor. En otra pesadilla, estaba en un laberinto lleno de trampas. Pinchos, pozos, paredes que se cerraban si dudaba demasiado. El demonio me seguía. Sus fuertes pisadas resonaban detrás de mí mientras se burlaba de mí. «No puedes escapar, Bill. Siempre fracasarás». Incluso cuando lograba completar una tarea, él encontraba una manera de disminuirla, de hacerme sentir inútil. Su burla no solo era cruel, era personal.
No me extraña que estés atrapado en ese miserable trabajo. No me extraña que nadie te respete. Mírate. Débil, patético, un fracaso en todos los sentidos de la palabra. Intenté recordarme a mí mismo que era solo un sueño, pero no lo parecía. El dolor, el cansancio, la humillación, todo parecía real. Y cuando me desperté, el miedo persistía, como si su voz hubiera dejado una marca en mi alma. Empecé a temer el sueño más que cualquier otra cosa. Sabía que cuando cerrara los ojos, él estaría esperando, listo para hacerme pasar por otra ronda de tormento. No entendía por qué me estaba pasando esto, pero una cosa estaba clara. Esto ya no era solo estrés. Esto era algo mucho más oscuro. Cada noche se convertía en una pesadilla. Ya no quería dormir, pero no importaba cuánto me esforzara por permanecer despierto, el cansancio eventualmente ganaría. Y cuando lo hiciera, el demonio me estaría esperando. Las pruebas se volvieron más retorcidas, más insoportables con cada sueño que pasaba. Una noche, me encontré de pie sobre un camino de brasas ardientes que se extendían interminablemente en ambas direcciones. El calor era insoportable, las plantas de mis pies gritaban de agonía con cada paso que daba. La voz del demonio tronaba sobre mí, cruel y burlona. Corre, Bill. Corre o arde. No tenía elección. Las brasas bajo mis pies parecían vivas, se volvían más calientes y brillantes cuanto más tiempo permanecía quieto. Corrí tan rápido como pude, pero el dolor era abrumador. Cada paso se sentía como si estuviera dejando atrás pedazos de mí. Cuando ya no pude correr más, me desplomé, solo para que las brasas desaparecieran debajo de mí. El demonio apareció, elevándose sobre mi cuerpo destrozado, sus alas proyectando una sombra tan grande que parecía que el mundo entero se había oscurecido. Patético, gruñó, su voz llena de desdén. Nunca sobrevivirás si eres tan débil. Otra noche, me arrojaron a una pequeña habitación llena de serpientes venenosas. Se deslizaban a mi alrededor, sus colmillos brillaban en la penumbra. El demonio estaba afuera, observándome con una sonrisa torcida. Quédate quieta o muere. Las serpientes se acercaron, sus lenguas parpadeaban mientras silbaban. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, mi respiración era superficial y entrecortada. Una de las serpientes comenzó a enroscarse alrededor de mi pierna, sus escamas frías e implacables. Quería gritar, llorar, hacer cualquier cosa, pero sabía que solo las enojaría. De alguna manera, logré contener la respiración, permaneciendo inmóvil mientras se deslizaban sobre mí. Cuando la prueba terminó, la habitación desapareció y me quedé de pie en el vacío una vez más. «Todavía estás vivo», se burló el demonio. «Tendré que esforzarme más la próxima vez». Y lo hizo. Una noche, fueron arañas. Un tanque lleno de miles de ellas, arrastrándose unas sobre otras, sus patas peludas rozando mi piel mientras se movían. Otra noche, estaba atrapado en una habitación que se derrumbaba. Las paredes se cerraban sobre mí mientras la risa del demonio resonaba a mi alrededor. Cada prueba era peor que la anterior, y cada una me dejaba más destrozado que antes. Me despertaba todas las noches empapado en sudor, con el corazón acelerado y el cuerpo temblando. Pero cuando el demonio apareció, fue como si mi miedo se hubiera infiltrado en la estructura misma de mis sueños. Mi cama estaba empapada, las sábanas se pegaban a mí como si compartieran mi terror. Lo peor era que no había escapatoria. Incluso cuando desperté, su presencia permaneció en el fondo de mi mente, como una sombra que no podía quitarme de encima. Las pruebas no eran solo pesadillas, eran algo más oscuro. Y comencé a preguntarme si alguna vez realmente volvería a despertar. Empecé a temer la noche. La idea de dormir se volvió insoportable. Cada vez que el sol se hundía en el horizonte, se me apretaba el pecho y me temblaban las manos. En el momento en que cerraba los ojos, temía volver a verlo, de pie, con las alas extendidas y esa sonrisa malévola estampada en su monstruoso rostro. Probé todo para permanecer despierta. Café, bebidas energéticas, echarme agua fría en la cara, nada funcionaba por mucho tiempo.
El cansancio se acercaba sigilosamente como una sombra y me arrastraba hacia sus garras por mucho que me resistiera. En el trabajo, mi productividad se desplomó. Mi trabajo, que ya era estresante, se volvió casi inmanejable a medida que la fatiga convertía cada tarea en un desafío insuperable. Mi jefe se dio cuenta, por supuesto. Me gritaba órdenes y me reprendía delante de mis colegas. Sus palabras eran más hirientes que de costumbre. No importaba. Apenas podía concentrarme en él, y mucho menos preocuparme por su enojo. Cuando finalmente llegaba a casa cada noche, me sentaba en el sofá con las luces encendidas y la televisión encendida, esperando que el ruido y el brillo me mantuvieran despierta. Pero mi cuerpo me traicionaba cada vez. Cuando ya no podía luchar más, me sentaba en mi cama, temblando. Miraba el reloj, tratando de convencerme de que tal vez, solo tal vez, esta noche sería diferente. Tal vez el demonio no vendría. Pero siempre lo hacía. Los sueños ya no eran solo una confusión de miedo, se sentían reales. Cada prueba, cada risa cruel, cada dolor abrasador, todo parecía haber sucedido de verdad. Cuando despertaba, encontraba moretones en mis brazos o rasguños en mis piernas, como si no hubiera escapado de las pesadillas por completo. El miedo al sueño me consumía. Era todo en lo que pensaba. Incluso dejé de salir con amigos, dejé de responder sus llamadas. ¿Qué diría? ¿Que estaba siendo torturada en mis sueños por un demonio? ¿Que no podía dormir porque estaba aterrorizada de lo que podría pasar? Nadie me creía. Las noches se hicieron más largas, más oscuras, más pesadas. Empecé a ver su sombra en todas partes. En la esquina de mi habitación, detrás de mí en los reflejos, incluso con el rabillo del ojo durante el día. Empecé a preguntarme si estaba despierto. ¿Era esta otra prueba? ¿Otro juego cruel? El demonio había encontrado una forma de entrar en mi mente, y no importaba cuánto lo intentara, no podía expulsarlo. Una mañana, me desperté empapado en sudor, con el corazón palpitando con fuerza mientras los restos de la pesadilla flotaban en el aire como una niebla sofocante. No podía soportarlo más. No podía seguir viviendo de esta manera. El estrés, el miedo constante, el ciclo interminable de tormento, me estaban desmoronando pieza por pieza. Miré el reloj. Otro día en ese trabajo que me chupaba el alma. La misma oficina. Las mismas tareas degradantes. Pero de repente, la idea de entrar en ese lugar se sintió como si estuviera caminando directamente hacia la boca del lobo. El peso en mi pecho era insoportable y la imagen del demonio de mis sueños parecía filtrarse en mi realidad de vigilia. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No podía hacerlo. No podía volver atrás. Estaba viviendo al límite, a un paso de perderme por completo. Necesitaba liberarme. Ese día llamé para decir que estaba enferma, algo que nunca había hecho antes. Por un momento, dudé, la culpa me carcomía, pero luego sentí una oleada de algo. Alivio, tal vez, o tal vez solo agotamiento. No podía seguir esforzándome, fingiendo que todo estaba bien cuando me estaba desmoronando por dentro. Recogí mis cosas, empaqué mi escritorio aturdida y me fui. No había un gran plan, ninguna dirección clara. No sabía qué estaba haciendo ni a dónde iba, pero sabía que tenía que salir. Necesitaba espacio. Necesitaba tiempo para pensar, y sobre todo, para respirar sin el peso aplastante del estrés y el miedo. Conducía sin rumbo, la carretera se extendía frente a mí como una ruta de escape. No sabía a dónde iba, pero cada kilómetro que ponía entre mí y esa oficina se sentía como una victoria. Finalmente, encontré una pequeña cabaña en el bosque, a kilómetros de la ciudad, lejos del ruido, los plazos y la presión interminable. No era gran cosa, solo un lugar sencillo, pero era mío. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un atisbo de paz. Pasé los primeros días sin hacer nada. Nada de trabajo, nada de llamadas telefónicas, nada de obligaciones. Solo silencio. Solo la tranquilidad del bosque. Los sueños no cesaron, al principio. Pero poco a poco, con el tiempo, se volvieron menos frecuentes. La presencia del demonio comenzó a desvanecerse, como un mal recuerdo que se va olvidando lentamente.
Entonces me di cuenta de que no eran solo las pesadillas, sino el estrés constante. La presión, el miedo, la ansiedad, todo me había alcanzado. El ambiente de trabajo, la atmósfera tóxica, las exigencias interminables me habían desgastado hasta el punto de que ya ni siquiera estaba seguro de dónde terminaba la realidad y empezaban los sueños. Me llevó tiempo, pero poco a poco empecé a sanar. Trabajé en mí misma, en mi salud, en mi estado mental, en mi bienestar. Me di cuenta de que no necesitaba ese trabajo ni la aprobación constante de los demás para sentirme válida. No iba a permitir que el estrés definiera mi vida nunca más. No volví. ¿Y el demonio? Ya no está ahí. La rehabilitación llevó mucho tiempo, pero tuvo un efecto positivo. Los primeros meses fueron los más duros. Tuve que luchar contra oleadas de dudas, ansiedad y culpa, pero poco a poco, empecé a sentirme yo misma de nuevo. Pasaba los días en soledad, centrándome en mi salud y en las cosas que había descuidado durante tanto tiempo. Cosas sencillas como comer bien, dormir lo suficiente y encontrar momentos de paz. Leí libros, hice largos paseos por el bosque e incluso empecé a retomar viejos pasatiempos que antes me habían dado alegría. Dibujar, pintar e incluso aprender a cocinar. Al principio, no podía ni pensar en volver a trabajar. La idea de volver a una oficina, un lugar que me había agotado, me hacía sentir una opresión en el pecho. Pero con el tiempo, empecé a sentir de nuevo la ambición, aunque no era por el mismo tipo de trabajo ni por la misma vida que tenía antes. Empecé con algo pequeño. Hice trabajos independientes, nada demasiado exigente, solo unos pocos proyectos que me permitieron volver a la rutina sin la presión abrumadora. Me sentía bien creando algo en mis propios términos, sin las expectativas inminentes de un jefe. Poco a poco, construí un nuevo sentido de propósito. Las pesadillas también empezaron a desvanecerse por completo. Se convirtieron en recuerdos, solo destellos lejanos de algo que había sobrevivido. Me di cuenta de que el estrés de mi vida pasada había dado forma a esas visiones aterradoras, y a medida que el estrés se desvanecía, también lo hacía el miedo. Empecé a apreciar las pequeñas cosas. El aire fresco, la tranquilidad de la noche, la simple alegría de despertar sin una sensación de pavor. No era la perfección, pero era una vida que parecía real. Con el tiempo, volví a mudarme a la ciudad, pero esta vez era diferente. No me apresuré a buscar otro trabajo ni otra oficina. En cambio, me tomé mi tiempo y elegí un trabajo que me satisficiera y equilibrara. También prioricé mi salud mental, tomándome tiempo para mí, estableciendo límites y haciendo cosas que me ayudaran. El pasado seguía ahí, rondando en mi mente, pero ya no me controlaba. Había aprendido a vivir sin estrés ni miedo constantes, a abrazar el presente en lugar de sentirme abrumada por el pasado. Y aunque no podía olvidar al demonio, me di cuenta de que era un símbolo de algo mucho más grande. Una manifestación externa de las batallas internas que había librado. Al superar la presión, lo había derrotado. Sabía que nunca podría volver a la vida que tenía antes. Pero eso estaba bien. Había encontrado algo mejor. Incluso después de que todo hubiera salido bien, había momentos en los que el pasado volvía de golpe y me salía un sudor frío. Sucedía inesperadamente, tal vez cuando caminaba por la calle en una tarde soleada o estaba sentada tranquilamente en casa, disfrutando de un raro momento de paz. Y allí estaba, el rostro del demonio, grabado a fuego en mi memoria como una cicatriz que ninguna cantidad de tiempo o distancia podría borrar. Todavía podía recordar sus ojos rojos, penetrantes, como si pudieran ver directamente dentro de mi alma. La forma en que se cernía sobre mí, imponente y monstruoso, con esas enormes alas desplegadas como la sombra de algo antiguo e imparable. Su risa, profunda y cruel, resonaba en mis oídos mucho después de que la pesadilla terminara. Cada vez que pensaba en él, podía sentir mi corazón acelerarse, la tensión trepando por mi columna vertebral. Intentaba sacudírmela, pero la imagen se quedaba conmigo, rondando los rincones de mi mente como una mancha oscura. Incluso ahora, no podía escapar de él por completo. Pero no era solo el demonio lo que me perseguía. Era la comprensión de que todo lo que había hecho, todo el tormento, había sido alimentado por mi propio miedo y estrés.
Las pesadillas, el tormento, todo tenía una raíz en la presión que me había impuesto, las expectativas que me habían consumido lentamente. En cierto modo, todavía luchaba contra esos demonios. Los recuerdos eran como truenos distantes en el fondo de mi mente. Débiles, pero allí, esperando a estallar y recordarme lo que había soportado. Podía intentar escapar de ellos, pero había días en que me alcanzaban y recordaba lo frágil que era realmente mi paz. Pero incluso en esos momentos de debilidad, sabía una cosa con certeza: había sobrevivido. Y no importaba cuántas veces esa imagen volviera para atormentarme, siempre tendría la fuerza para enfrentarla. Ahora era parte de mí y había aprendido a llevarla conmigo, en lugar de dejar que me arrastrara de nuevo a la oscuridad. El sudor vendría, pero lo superaría. El demonio podría ser un fantasma en mi mente, pero nunca podría volver a controlarme.